Mahoma. Este nombre evoca reverencia, fe, historia y transformación. Para más de 1.000 millones de personas en el mundo, no es solo un profeta. Es el último mensajero de Dios, el sello de los profetas, una figura central de la fe islámica. Pero detrás de la grandiosidad de su legado, hay una historia humana profundamente marcada por la soledad, la duda, el coraje y una transformación psicológica que cambió el curso de la civilización. Nacido alrededor del año 570 después de Cristo en la Meca, en un mundo tribal, violento y desigual, Mahoma creció como huérfano, fue comerciante, esposo, padre, y a los 40 años, recibió una revelación que lo lanzaría a un viaje que desafiaría imperios, rompería tradiciones y unificaría a un pueblo fragmentado. En este video, vamos a adentrarnos en el perfil psicológico de Mahoma, no para hacer un análisis religioso, sino para comprenderlo como un ser humano que enfrentó miedos, incertidumbres y presiones inmensas, y encontró un camino de claridad, propósito y liderazgo. Analizaremos sus palabras, actitudes, decisiones de vida y los patrones mentales que moldearon su trayectoria. Usaremos conceptos de la psicología moderna, como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, complejo de inferioridad/superioridad, mecanismos de defensa y psicodinámica de la motivación, para revelar cómo una mente humana puede convertirse en un faro de transformación en tiempos de caos. Nuestro objetivo no es juzgar, interpretar o convertir. Es entender. Porque las enseñanzas de Mahoma, su paciencia, su integridad, su capacidad de perdonar y liderar, no son solo para musulmanes. Son herramientas psicológicas poderosas que cualquier persona puede usar para enfrentar crisis, construir propósito y vivir con más autenticidad. Él nos muestra que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la paciencia, no en la arrogancia, sino en la humildad, no en la división, sino en la unidad. ¿Vamos juntos en este viaje? Infancia de huérfano y formación de una identidad solitaria, la semilla de la integridad. Mahoma nació en la tribu de los Qoraixitas, en la Meca, una ciudad sagrada por albergar la Kaaba, pero también un centro de comercio y prácticas tribales que incluían idolatría, explotación y desigualdad extrema. Su infancia estuvo marcada por pérdidas profundas. Perdió a su padre antes de nacer, a su madre a los 6 años y a su abuelo poco tiempo después. Criado por su tío Abu Talib, creció como huérfano en un mundo donde la protección y el estatus venían del clan. Este contexto de abandono precoz e inestabilidad emocional es un factor que, según la psicología del desarrollo, puede generar un profundo sentido de vulnerabilidad, pero también un deseo intenso de justicia, protección y pertenencia. A pesar de las adversidades, desde joven fue reconocido por su integridad. Su nombre original, Yasir, fue sustituido por Mahoma, el alabado, debido a su reputación de honestidad, justicia y confiabilidad. Trabajó como comerciante, viajando por rutas del desierto, y fue contratado por Jadilla, una rica viuda, para gestionar sus negocios. Cuando ella le propuso matrimonio, él aceptó, un gesto raro en la época, ya que ella era mayor y viuda, mientras que él era joven y soltero. Este matrimonio, que duró 25 años hasta la muerte de Jadilla, fue profundamente afectuoso y estable, y probablemente sirvió como un puerto seguro emocional en medio de un mundo inestable. Esta combinación de soledad precoz y apoyo emocional en la vida adulta puede haber sido fundamental para el desarrollo de un claro arquetipo junguiano, el del justo, aquel que, ante la injusticia, siente el deber moral de actuar. No se conformó con las prácticas de la sociedad mecana, el infanticidio de niñas, la explotación de los pobres, la adoración de ídolos. Cuestionaba en silencio, ¿este es el camino correcto? Esto revela una mentalidad de crecimiento, la creencia de que el mundo puede mejorarse, de que las tradiciones no son inmutables. Su infancia de huérfano también puede haber alimentado un complejo de inferioridad inconsciente, no por debilidad, sino por sensibilidad. No pertenecía a una familia poderosa, no tenía protección natural, pero, paradójicamente, eso lo hizo más empático con los marginados. Se convirtió en defensor de los pobres, los huérfanos, las viudas, grupos que, en la sociedad tribal, eran frecuentemente ignorados. Esta empatía no era solo moral, era psicológica. Entendía el dolor de la exclusión porque lo vivió. Su historia nos enseña que el sufrimiento, cuando se enfrenta bien, puede convertirse en fuente de compasión.
que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en servir. Y que la integridad, incluso en tiempos de corrupción, puede ser el mayor activo que una persona puede tener. Mahoma no fue elegido por ser perfecto, fue elegido por ser humano, sensible y valiente. Rasgos de personalidad, integridad, empatía y la fuerza del silencio interior. Si pudiéramos evaluar a Mahoma con una prueba de personalidad moderna, como el modelo Big Five, seguramente obtendría una puntuación muy alta en concienciosidad, amabilidad y apertura a la experiencia, pero con niveles moderados en extroversión. No era un líder carismático en el sentido moderno, no buscaba aplausos ni se exhibía. Era conocido por su calma, su habla suave, su escucha atenta. Decía, el sabio es aquel que controla su lengua. Esta frase revela un claro patrón conductual, valoraba el silencio como forma de sabiduría. Era meticuloso, organizado, justo en sus decisiones. En términos de inteligencia emocional, demostraba una autorregulación emocional extraordinaria. Incluso cuando era provocado, insultado o amenazado, respondía con paciencia. Cuando los líderes de la Meca lo ridiculizaron, escupieron sobre él y lo expulsaron, no reaccionó con violencia. En cambio, oró, oh Dios, guía a mi pueblo, porque no saben. Esto es lo que la psicología llama resiliencia emocional, la capacidad de mantener la calma y el propósito ante la adversidad. Su empatía era profunda. Trataba a los sirvientes como iguales, jugaba con los niños, visitaba a los enfermos. Un relato famoso dice que se inclinó para recoger un juguete de un niño que había caído al suelo, un gesto simple, pero revolucionario en una sociedad jerárquica. Decía, aquel que no tenga misericordia, no recibirá misericordia. Esta frase no es solo religiosa, es un principio psicológico, la compasión es una elección, y quien la practica es más fuerte. Sin embargo, este mismo perfil puede haber generado cierto distanciamiento emocional en momentos de liderazgo. Tras la muerte de Jadiyá y de su tío Abu Talib, en un periodo conocido como el Año de la Tristeza, enfrentó depresión, aislamiento e intensa presión social. Aún así, continuó su labor. Esto puede indicar un mecanismo de defensa maduro, canalizar el sufrimiento en misión. No negaba el dolor, lo usaba como combustible. También mostraba un leve complejo de superioridad, no por arrogancia, sino por convicción. Sabía que su mensaje era diferente, y eso lo aislaba. En la Meca, era visto como perturbador, hereje, loco. Pero no dudaba de sí mismo. Decía, si el sol se levantara en mi mano derecha y la luna en la izquierda, no renunciaría. Esta frase revela una creencia interna inquebrantable, veía su misión como mayor que él mismo. Su historia nos muestra que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en escuchar, no en dominar, sino en servir. Nos enseña que la integridad es más poderosa que el poder, que la paciencia vence a la violencia y que el amor, incluso hacia los enemigos, es la mayor forma de coraje. Motivaciones inconscientes, la fe como misión existencial y motor de la transformación. ¿Qué realmente movía a Mahoma? Ni dinero, ni poder político, ni fama. Era algo más profundo. La misión de unificar al pueblo bajo un solo Dios y crear una sociedad basada en justicia, igualdad y responsabilidad. Decía, no fui enviado sino como misericordia para los mundos. Esta frase revela una motivación intrínseca rara, actuar por un valor interno, no por recompensas externas. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, las personas más realizadas son aquellas que sienten autonomía, competencia y pertenencia. Mahoma tenía autonomía y competencia, pero su sentido de pertenencia era fluido. No pertenecía solo a una tribu, pertenecía a una visión. Su búsqueda pudo haber sido impulsada por un complejo de inferioridad inconsciente, alimentado por la pérdida precoz, el estatus de huérfano y la sensación de que el sistema tribal era injusto. Necesitaba demostrar a sí mismo y al mundo que era posible vivir de otra manera. ¿Y cuál era la mejor forma de hacerlo? Crear una comunidad basada en principios éticos y espirituales. Esto es lo que la psicodinámica llama sublimación, transformar el dolor emocional en acción transformadora. Su psicodinámica de la motivación era clara, no quería vencer a los demás, quería salvarlos. Cuando comenzó a predicar en la Meca,
enfrentó persecución, boicots, tortura. Pero no respondió con odio. En cambio, dijo, soy solo un ser humano como ustedes. Recibo revelación de que su Dios es un solo Dios. Esto muestra una mentalidad de crecimiento radical. Creía que las personas podían cambiar, que el corazón podía transformarse. Tras la Hégira, la migración a Medina, no se vengó de sus enemigos. Por el contrario, estableció un pacto con judíos, cristianos y tribus rivales, creando la primera constitución escrita de una sociedad pluralista. Esto revela un arquetipo del constructor, alguien que, ante el caos, crea estructuras para imponer orden. No quería destruir, quería reconstruir. Su motivación no era egoísta, era altruista. Veía el sufrimiento ajeno como propio. Cuando un hombre escupía en su rostro todos los días, Mahoma descubrió que era ciego y enfermo. En vez de castigarlo, comenzó a visitarlo, cuidarlo y orar por su curación. Cuando el hombre finalmente lo reconoció, lloró y se convirtió. Este acto no fue religioso, fue humano. Fue inteligencia emocional en su forma más avanzada. Su historia nos enseña que el verdadero liderazgo no está en dominar, sino en servir, no en vengar, sino en perdonar. No quería solo cambiar creencias, quería cambiar corazones. Y esto lo convierte en un ejemplo de cómo la fe puede ser una fuerza psicológica poderosa para la transformación. Patrones conductuales, disciplina, simplicidad y el poder de la rutina espiritual. Mahoma tenía una rutina rigurosa, pero profundamente intencional. Se levantaba de madrugada para orar, leía, enseñaba, tomaba decisiones, visitaba a los enfermos y dormía temprano. Decía, Dios ama al siervo que trabaja y se sustenta. Esta frase revela un claro patrón conductual. Veía el trabajo, la oración y el servicio como formas de adoración. No separaba vida espiritual y vida práctica. Para él, todo era sagrado. Su disciplina era extrema. Ayunaba regularmente, incluso en viajes difíciles. Usaba ropa sencilla, comía poco, dormía en un colchón de paja. Un compañero relató que, al tocar su hombro, sintió las vértebras marcadas en el suelo, no tenía almohada. Cuando le preguntaron, respondió, ¿qué necesidad tengo de comodidad? Mi vida aquí es como la de un viajero que descansa a la sombra de un árbol y luego sigue su camino. Esto es lo que llamamos desapego saludable, la capacidad de usar el mundo sin ser usado por él. Esta simplicidad no era pobreza, era elección. Entendía que el apego a posesiones, estatus o placeres genera sufrimiento. En psicología, esto se llama control cognitivo, la capacidad de gestionar deseos para mantener el enfoque en el propósito mayor. No negaba el placer, no se apegaba a él. Su patrón de liderazgo también era único. Consultaba a sus compañeros, escuchaba opiniones, admitía errores. Tras la batalla de Uhud, cuando la comunidad musulmana fue derrotada por desobediencia, dijo, hay fallos de mi parte. Esto muestra una inteligencia emocional avanzada, no se colocaba por encima de los demás, incluso siendo el líder. Pero este mismo patrón pudo generar cierto distanciamiento emocional en momentos de decisión. Tomaba decisiones difíciles, como guerras defensivas, exilios, juicios, con calma, pero sin mostrar emoción. Esto puede indicar un mecanismo de defensa común en líderes, racionalizar para proteger la claridad del pensamiento. Su rutina, su simplicidad, su disciplina, todo esto lo hizo productivo, resiliente e inspirador. Nos enseña que el poder no está en la ostentación, sino en la presencia, que la verdadera riqueza es la libertad interior, y que la consistencia es más transformadora que el brillo momentáneo. Inteligencia emocional y resiliencia, como Mahoma lidiaba con críticas, pérdidas y sufrimiento. Mahoma enfrentó persecución, traición, pérdida de seres queridos y rechazo constante. En la Meca, fue aislado, insultado, atacado físicamente. En Medina, enfrentó conspiraciones, guerras y desunión. Aún así, no respondió con odio. Dijo, el más fuerte no es aquel que derriba al otro, sino aquel que se controla a sí mismo en la ira. Esta frase revela un mecanismo de defensa maduro, transformar el sufrimiento en sabiduría.
Cuando su hija Ruqayya murió, lloró, pero dijo, los ojos lloran, el corazón siente, pero no decimos lo que desagrada a Dios. Esto muestra una inteligencia emocional profunda, sentía el dolor, pero no se perdía en él. No reprimía emociones, las canalizaba con propósito. Tras la muerte de Jadiyya y de Abu Talib, entró en un periodo de profunda tristeza. Pero, en vez de rendirse, intensificó su búsqueda espiritual. Fue en ese periodo cuando recibió la Isra y Miraj, el viaje nocturno al cielo, un evento que, psicológicamente, puede verse como una experiencia trascendental, un momento de reafirmación de propósito. Volvió con más fuerza, más claridad, más coraje. En términos de gestión emocional, no evitaba conflictos, los enfrentaba con sabiduría. Cuando un hombre lo insultó, respondió con bondad, ofreciéndole comida. El hombre, sorprendido, preguntó, ¿no estás enojado? Mahoma respondió, ¿cómo puedo estar enojado con quien me ayuda a ganar el paraíso? Esto es lo que llamamos metacognición, la capacidad de observar el propio pensamiento y elegir la respuesta. Su historia nos enseña que la verdadera fuerza no está en no sentir, sino en sentir y elegir con sabiduría. Que la crítica no define quiénes somos, define quienes se atreven a pensar diferente. Y que, a veces, el acto más valiente no es luchar, sino perdonar. Mahoma eligió vivir con presencia, compasión y claridad. Y en eso, encontró su mayor victoria, la paz que viene de dentro. Arquetipos mentales: el profeta, el líder y el unificador. Según Carl Jung, todos llevamos arquetipos, figuras universales que moldean nuestro comportamiento. Mahoma encarnaba tres con intensidad: el profeta, el líder y el unificador. El profeta recibe la verdad divina. El líder guía a las personas. El unificador transforma el caos en comunidad. Estos arquetipos no son elecciones, son llamados internos. Y Mahoma los vivió con total autenticidad. No fingía ser profeta, vivía como alguien que escuchaba una voz interior con claridad. No fingía liderar, caminaba al frente, asumía riesgos, compartía dificultades. Y no fingía unificar, construyó una comunidad donde árabes, judíos, cristianos y esclavos convivían bajo principios comunes. En Medina, creó la Umma, la comunidad islámica, no como un imperio, sino como una fraternidad basada en fe, justicia y responsabilidad. Esto revela un arquetipo del constructor, aquel que, ante la fragmentación, crea unidad. No dio respuestas fáciles, dio un sistema ético, social y espiritual. También cargaba el arquetipo del héroe de la transformación, aquel que muere al viejo yo y renace con nueva conciencia. Su viaje no fue físico, sino psicológico, del comerciante solitario al líder de millones. No conquistó territorios, conquistó corazones. Y esto lo convierte en un modelo de madurez psicológica. Su vida es un recordatorio, todos tenemos arquetipos dentro. Lo importante es reconocerlos, honrarlos y usarlos para servir, no para dominar. Mahoma eligió servir a la verdad. Y en eso, encontró inmortalidad. Lecciones para el crecimiento personal, como cultivar la fuerza de la fe interior en el día a día. ¿Qué podemos aprender de Mahoma para nuestra vida moderna? Primero, que la integridad es el mayor poder. Segundo, que la paciencia vence a la violencia. Tercero, que el verdadero liderazgo es servicio. Y cuarto, que el silencio puede ser más transformador que el ruido. ¿Podemos desarrollar esto? Sí. Podemos practicar atención plena, aprendiendo a escuchar antes de reaccionar. Podemos cultivar resiliencia, entendiendo que el dolor forma parte de la vida, pero no necesita definir quiénes somos. Podemos entrenar nuestra mentalidad de crecimiento, creyendo que podemos cambiar, crecer, evolucionar. Y podemos identificar nuestros arquetipos internos. ¿Quién somos en el fondo? ¿El protector? ¿El visionario? ¿El sanador? Mahoma no era perfecto. Tenía dudas, miedos, momentos de cansancio. Pero era auténtico. Y eso es lo más raro. No se moldeó para agradar, vivió de acuerdo con su verdad. Entonces, te pregunto, ¿qué parte de Mahoma vive en ti?
¿El que busca justicia? ¿El que quiere unificar? ¿El que siente el dolor del mundo y no se calla? Independientemente de la respuesta, recuerda, no necesitas ser un profeta para ser significativo. Solo necesitas coraje para mirar hacia adentro, con honestidad y compasión. Como él dijo, el mejor de ustedes es aquel que es mejor con su familia. Y si lo sagrado está en lo cotidiano, tal vez el primer paso para cambiar el mundo sea simplemente ser bueno con quienes están a tu lado. Gracias por ver el video. Déjanos en los comentarios, ¿qué enseñanza de Mahoma más toca tu vida hoy? Hasta la próxima.